Mantra del nuevo grupo de servidores del mundo. Que el poder de la vida una afluya a través de todo el grupo de verdaderos servidores. Que el amor del alma una caracterice la vida de todos los que tratan de ayudar a los grandes seres. Que cumpla mi parte en el trabajo uno, mediante el olvido de mí mismo, la inofensividad y la correcta palabra. Inspiramos. Muchas gracias, Lucía. Vamos entonces. Bueno, hoy estaba revisando lo que habíamos leído la clase pasada, que comenzamos con el tema del sacro. Y tomé algunas notas, porque eso pasa cuando releemos los libros, pues encontramos con elementos que bueno, pasamos de largo, probablemente. Entonces, solamente puse en amarillo algunas ideas que reconocí aquí. En el punto A del centro sacro, comenzando con este centro, dice el maestro, corresponde al sol físico, fuente de vitalidad, dador de vida, etc. Entonces me preguntaba yo, como se trata del sol físico, ¿cuál será la influencia en nuestro centro sacro de las emanaciones solares que se han puesto tan en evidencia a través de las noticias? El 17 de julio hubo una gran llamarada solar, ¿no? Entonces, pues realmente, pues no sé, el sol físico es el instrumento, ya sabemos, de una entidad, eh, y pues ese sol, esa personalidad, si podemos decir, de ese sol físico, debe tener un efecto sobre el centro sacro específicamente, ¿no? ¿Cuál es? No lo sé. El segundo punto que, bueno, me llamó la atención y que lo leímos, es que el simbolismo del centro sacro se relaciona con el periodo de gestación antes del nacimiento. Está hablando de los 9 meses de gestación, ¿verdad? Entonces, eh, y es ese símbolo simboliza no solamente la creación de la forma humana, la forma física del ser humano, sino también el símbolo de ese centro sacro tiene que ver con esa creación o nacimiento de una idea, de una organización, una forma de un planeta o de un sistema solar. Entonces, ¿cuánto nos está informando el maestro de K en relación de ese símbolo del centro sacro, en relación a la gestación de una idea? Entonces, pues desde el campo de la biología se sabe que estamos hablando de la forma, ¿verdad? En ese periodo de gestación de 9 meses, se pasa, en cuanto a la forma, por toda la filogenia evolutiva que llevó al hombre. Es decir, desde el pececito, el reptil, el mamífero, etcétera, o sea, todas las formas de ese proceso del cigoto o del huevo fecundado, pues va a pasar
todas las formas de los otros reinos inferiores, ¿no? Del mundo del reino animal. Bueno, algo así parece que pasa con esa gestación de la idea. Son puntos que está llamando la atención el maestro a través de esto, ¿no? Y luego dice, el centro sacro es a través del cual las fuerzas de la impersonalidad oportunamente deberán expresarse y resolverse el problema del dualismo. En cuanto al dualismo, se refiere más adelante, que lo vemos ahora, a esa fuerza sacro-laringia, ¿no? A eso se refiere. Pero sí también es interesante resaltar esto, que es a través de ese centro subdiafragmático, ese centro inferior, que es el sacro, es a través del cual la impersonalidad va a expresarse. No quería dejar pasar esto. Lo otro es, aparte, los triángulos que el maestro siempre llama la atención a los triángulos y a los pasos de energía del vaso sacro y la base. Y él hace la correlación de que son reflejos de centros superiores. Por ejemplo, el vaso con el pituitario, el sacro con el laringio, como ya lo sabemos, y el base con la pineal. Entonces, este triángulo inferior, vaso, sacro y base, es un reflejo de este superior, pituitario, laringio y pineal. Y luego, pues, nos manda este regalito, que además de esos dos triángulos hay otro triángulo, el instinto de autopreservación, el de la supervivencia de los cuerpos sutiles cuando nos morimos, y el principio de la inmortalidad del alma. Entonces, y obviamente la inmortalidad se activa cuando ya el instinto de autopreservación y la supervivencia de los cuerpos sutiles después de la muerte deja de funcionar, entonces aparece la inmortalidad. Entonces, bueno, estos son cosas que hemos tratado la clase pasada. No tengo las respuestas a todo, pero sí recalcar que el maestro está haciendo este, este, menciona estas cosas eh, que tienen un rango bastante importante, ¿no? Entonces, si hay alguna pregunta o algún comentario, empezaremos pues con el punto D, que era donde quedamos. Buenas noches. Buenas noches, hija. Aquí interesante lo que has resaltado, Diana, es esto, por ejemplo, del sol físico. Yo pienso que está relacionado también con lo que el maestro dice, el sol físico, el corazón del sol y el sol eléctrico. ¿No ve? Son simbólicamente denominados. Entonces, si el corazón del sol se refiere al chakra cardíaco y es el anclaje del amor, y el coronario es el sol eléctrico y es el anclaje de la voluntad, entonces el sol físico es el anclaje de la vida física. O sea, si nosotros vemos el sol físico, si pasamos 2 días sin sol, nos deprimimos.
Entonces, el sol físico alimenta, es un alimento igual, o sea, no solo los nutrientes nos alimentan, sino el propio calor del sol mantiene la vida en la tierra. Así como el corazón del sol va a mantener el aspecto amor circulando en nuestros corazones. Entonces creo que con eso digamos, esa es la relación. Y otro punto que has hablado aquí, que es el tema de la gestación. Es verdad, así como el sacro va gestando, tiene tanta energía como para gestar un ser humano, también las ideas son gestadas y siguen todo ese proceso para concretizarse. Tanto que la contraparte del sacro, el laringio, es el creador, pero ya en un nivel superior, creador de las semillas divinas espirituales. En cambio, el sacro yo creo que está relacionado con ideas y todo eso, pero de la personalidad, porque estamos hablando del sacro abajo, ¿no? Claro. Entonces, así como se crea un ser humano, las ideas también se van concretizando. O sea, la energía del sacro es tan potente que llega a generar, a crear, ya sea un ser humano, una idea, un concepto, algo que es abstracto, lo concretiza. Sí, eso quería Sí, comentar. excelente. De verdad que uno dice, ay, el sacro está por ahí con los órganos sexuales. Uno como que le resta importancia, ¿no? Pero como cada centro tiene su valor, ¿verdad? Exacto, exacto. Sí. Bueno, vamos entonces a continuar con el punto D y necesitamos un orador. Puedo leer, Dianita. Ay, gracias, Lucy. D. En último análisis, el centro sacro está también vinculado con el centro ajna. Los dos crean una dualidad funcionante, productora de esa cualidad sutil que llamamos personalidad. Tenemos un amplio campo de investigación en el tema de la personalidad integrada como un todo y en la cualidad de esa personalidad que constituye el aroma, la influencia, el efecto y la radiación de la personalidad. Proporciono estas ideas a los estudiosos con la esperanza de que se realicen investigaciones que relacionarán este tópico de los centros con los conocidos hechos de la coordinación, la integración y su consiguiente efecto, la grandeza. Quienes estudian la doctrina secreta tienen mucho que descubrir acerca de la relación entre los seres lunares, los Varshijat, Pitris y el Señor o ángel solar. El campo de trabajo de los primeros es por excelencia el centro sacro. El del ángel solar es el centro laríngeo. Bueno, aquí vamos a ver nuevamente, como habíamos leído antes, sobre esa dualidad funcionante del sacro
con el asna, que produce esa cualidad que llamamos personalidad, con la cual pues estamos tan identificados. Entonces, dice el maestro, tenemos un amplio campo de investigación en el tema de la personalidad integrada como un todo. Estamos hablando de físico etérico, emocional y mental inferior, que esos son los campos de expresión de una personalidad, ¿sí? Entonces, ese campo de expresión tiene sus propias cualidades que se expresan, y fíjense, con el aroma, y que es bien interesante, porque la personalidad está expeliendo un aroma. A veces es un aroma que rechazamos, ¿verdad? A veces es un aroma que rechazamos. A veces es un aroma más sutil. Y me recuerda que los maestros también se hablan de ciertos aromas o fragancias de flores, los relacionan con ciertos maestros. La influencia, por supuesto, de la personalidad, el efecto que trae, porque son energía, esa personalidad dual todavía entre el sacro y el laringio, tienen un efecto, tienen un efecto. Y la radiación de la personalidad, que muchas veces lo percibimos a diario, a diario. Entonces dice, proporciono estas ideas a los estudiosos con la esperanza que se realicen investigaciones para relacionar este tópico de los centros con hechos de, y aquí subraya, coordinación entre los centros, la integración entre los centros y el efecto resultante, que es la grandeza luego de pasar de esa dualidad a esa unicidad, cuando se logra pues traspasar esos centros inferiores a los superiores, ¿no? Y luego pues nos habla de esas relaciones entre los señores lunares, son llamados en general, le decimos pitris, y el ángel solar. Mientras uno trabaja para crear las condiciones del centro sacro, el ángel solar lo hace trabajando en la construcción del centro laringio, por decir así. Abrimos los comentarios. Diana, hermanos, la importancia del centro laríngeo, que en todo lo que resaltaste, Diana, es muy importante. También lo que dijo Sijam. Dice que habremos alcanzado esa etapa en que puede tener lugar una gran transferencia al centro más elevado de la creación, el centro laríngeo. ¿Por qué será que es el centro más elevado de la creación? Pregunto. Es que así como tú resaltaste algunas cosas que nos pasan Sí, claro, desapercibidas, claro. Y ahora me hiciste acordar otra cosa que se me pasó, pero ahora vuelvo a ella. No sé, me imagino que bien, por el centro laringio tiene que ver con la producción del sonido creador también, ¿no? sí, yo creo que sí. Dios Em, dijo, hágase. Aquí es interesante notar que el sacro trabaja con los
pitris, que es la materia en involución. Los señores lunares son la materia que está todavía bajando en involución, o sea, se está concretando a la materia física. Y los señores y el ángel solar es la materia que ya está en proceso de evolución, por eso es superior y por eso uno es el reflejo superior del otro. O sea, ambos son creadores, solo que uno maneja energía de elementales y el otro ya de materia en evolución, que ya tienen esa vibración de alma, porque ya han pasado por, o sea, por el cardíaco y ya estamos en el laringio, ya es materia con mucho más vibración en evolución. En cambio, los elementales todavía están, digamos, en involución, se van a concretar, les domina el deseo de materializarse. En cambio, los señores lunares de espiritualizarse. Ahora es interesante, la energía va del sacro al laringio y del laringio va al centro ajna. Entre el laringio y el centro ajna hay ida y vuelta, porque el ajna recibe justamente esa energía superior que viene de arriba del coronario y necesita del laringio para concretarla al nivel material concreto. Entonces hay una estrecha relación del ajna con el laringio. Ambos se necesitan para concretar justamente los ideales divinos. Claro, claro. Y asimismo, en una escala inferior, el ángel solar necesita de la creación de los pitris lunares, porque si no hay sacro, no hay nada que elevar. Entonces, Claro, exactamente, exactamente. Es la redención de la materia. claro, Nosotros estamos trabajando redimiendo la materia, ¿no? exactamente. Miren, quiero regresar. Entonces, perdón. Adelante, Humberto, adelante. Entonces, los pitris lunares, que pitri significa padre, son las entidades que conforman nuestros vehículos inferiores, son Exacto, la, son la personalidad. exactamente. Es decir, ahorita nos estamos comunicando entre pitris lunares y eso es muy interesante. Pero si estamos como grupo ya enfocados en el alma, con el propósito unido de hacer un servicio, también nos estamos comunicando a nivel del ángel solar. Eso es lo más deseable, Siham, sin duda. Sí, los pitris lunares lo que tenemos es que controlarlos, no Exactamente. nutrirlos, ¿no? Entonces, por eso, por ejemplo, el Hatha Yoga, que era el yoga de la Lemuria, en este momento no debería ser el objetivo de ningún discípulo, por Pues no ejemplo. sirve, sí, Por claro, porque es otro yoga al que corresponde. así es. Este, am, miren, les quería al comienzo, cuando empieza a hablar del centro sacro, también hay una pauta interesante. Dice el maestro, una de las cosas interesantes de este centro sacro es que siempre debe seguir siendo un poderoso centro hasta que 2/3 de la humanidad haya recibido la iniciación, porque los procesos procreadores deben continuar y estar activos a fin de proporcionar cuerpo para las almas que nacen. Entonces, él habla acá una cosa muy interesante. Obviamente, 1/3 de la humanidad tiene que tener el sacro activo y funcional para que se pueda dar la gestación. Eso es lo que está diciendo. Pero está diciendo otra cosa más.
Y es que la primera iniciación que debe tomar la humanidad no lo toma el 100% de la humanidad, pareciera, porque dice, tiene que ser un poderoso centro sacro hasta que 2/3, fíjense, que él está cuantificando esto, haya recibido la iniciación. Esto es la masa crítica, La masa Dianita. Sí, es hasta que cierto número, en este caso 2/3, haya recibido la primera iniciación. Y en otro lado estábamos hablando con la Nilita también de que ahí es que se da, digamos, la división. Ese 1/3 va para un sistema, el 2/3 va para otro sistema de evolución, algo así que no recuerdo bien, sí, pero hay, o sea, se da un gran cambio después de que se logra esos 2/3. excelente. Y De sí, acuerdo nosotros que hablamos de primera iniciación de la humanidad, porque toda la humanidad está viviendo todo esto, pero realmente hay una cuantificación, no es que es toda la humanidad, ¿verdad? sí, estos 2/3 son los que van a pasar. Y Correcto, los otros ya no van a volver a encarnar en la Tierra, van a volver a encarnar en otro planeta para seguir su evolución. Es por correcto. eso que como solo 2/3 van a pasar, pues hay mucha gente que está desencarnando, ¿no? Pienso También. que tal vez la población de la humanidad va a disminuir un poco con el tiempo, como bien decías en la anterior clase de Anita, que ya está bajando la población, porque los que ya no van a lograr pasar, pues ellos van a encarnar en otro planeta, van a esperar y encarnar en otro planeta. Muy bien. Ujú. Bueno, ahora sí podemos seguir con el punto E. Lucía, si quieres continuar leyendo. Sí, E. El centro sacro registra la energía del tercer aspecto de la divinidad, así como el centro plexo solar registra la del segundo aspecto y el centro básico expresa la energía del primer aspecto. Aquí, nuevamente, tenemos los centros inferiores reflejando los centros laringio, cardíaco y coronario, completando así las manifestaciones superior e inferior de la divina Trinidad en el hombre. Este centro fue llevado a una plena actividad funcionante en la antigua Lemuria, la primera raza humana. Su energía es la del Espíritu Santo, incluyendo a la sustancia virgen. Aquí, nuevamente, hallamos otra reflexión divina en lo siguiente. Y muestra la gráfica donde está la flor, el loto, que corresponde al centro sacro, relacionados con el triángulo formado por la glándula adrenal, los órganos genitales masculinos y los órganos genitales femeninos. Oportunamente en el divino hermafrodita, que aparecerá más tarde, tendremos otra combinación. Y la imagen del loto del centro sacro con el otro triángulo formado por la glándula adrenal, el centro básico y las gónadas femeninas y masculinas unificadas en una sola forma, que corresponde al hermafrodita. A ver, creo que... A ver. Ajá.
Vamos a terminar el parrafito que corresponde al punto E, Ujú. por lo menos. Nuevamente observarán cómo la ciencia de los triángulos rige la estructura humana en todos sus aspectos y también la de un sistema solar. Esto es de esperarse. Bueno, muy bien. Entonces, pues acá nos habla de los tres aspectos de la divinidad, del sacro, plexo solar y el base. Y que estos tres centros, como lo vimos antes también, reflejan los centros superiores, laringio, cardíaco y coronario. Entonces tenemos esa manifestación superior, ese triángulo superior, laringio, cardíaco, coronario, que reflejan el triángulo inferior, de donde van a provenir esas fuerzas, ¿verdad? Entonces, el sacro, plexo solar y base. Y luego, pues, eh, el centro que fue llevado a la plena actividad funcionante en la antigua Lemuria, la primera raza, es la energía del Espíritu Santo que incluye la sustancia virgen. Entonces, tenemos acá el triángulo um, del plexo del centro sacro con el triángulo de la glándula adrenal y de los órganos genitales masculino o femenino, ¿no? Y como indica que en otra raza va, ya los órganos sexuales se van a unificar, se van a sintetizar y tenemos el divino hermafrodita, es el mismo triángulo, solamente que aparece el centro base en este juego del triángulo, como conformando parte del centro sacro. Qué interesante el aspecto hermafrodita del ser humano, ¿no? Cuando ya la creación pues ya pasó al laringio. Este, ¿cómo encarnarán las almas? No lo sé. Dice que las almas para encarnar van a seguir naciendo, pero ya no va a haber esa concepción, ¿no? Entre masculino y femenino, sino va a ser, o sea, el hermafrodita, el andrógino, va a encarnar a un ser, a un alma en Ujú. este plano físico. Y ese paso de la creación va a ser en nivel mental, ¿no? No como con el deseo que se está Claro, pisando claro, ahora, sino mental. claro, Y de acuerdo a las necesidades de arriba, dice. O sea, seguramente las almas que van a tener que encarnar de acuerdo a esas necesidades, claro. se va a lograr esto. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante. ¿Hacia dónde vamos? Sí, ¿Hacia dónde vamos? Con sublimación de deseo, ya, pues, obviamente las energías poderosas, porque nos son sumamente poderosas, van a este, generar ese fuego creativo a nivel superior, como tú dices. Bueno, ¿podemos algún comentario más sobre esto? Vamos a continuar con el punto F. F, la exteriorización física densa de este centro puede hallarse en las gónadas, los órganos humanos de procreación, considerándolos como una unidad básica, aunque temporariamente separada de la actual expresión dualista del ser humano. Debe recordarse
que esta separación fomenta un poderoso impulso hacia la fusión, y a esto lo denominamos sexo. En realidad, el sexo es el instinto de unión, ante todo la unión física. Es el innato, aunque mal entendido, principio del misticismo, nombre que aplicamos al anhelo de unión con lo divino. Sucede como con todo aquello que el hombre no desarrollado ha tocado. Hemos pervertido y distorsionado una idea divina y prostituido un anhelo inmaterial por un deseo material. Hemos revertido la dirección de la energía sacra, y a ello se debe el superdesarrollo de la naturaleza animal y las funciones de la humanidad común. Qué interesante, ¿no? Entonces, nuevamente, la esterilización, como hemos visto, de este centro sacro, lo hallamos en las gónadas, todos los órganos de procreación, que bueno, son una unidad básica funcional, aunque está separado en esta expresión hombre-mujer dualista que tenemos hoy, ¿no? Esa separación fomenta ese deseo que denominamos sexo, que en realidad es el instinto de unión, es un instinto de unión física. Y luego cómo se confunde esa unión con ese anhelo de unión con lo divino, ¿no? Que es un concepto personalizado, vamos a decir así, que responde al deseo humano. Y acá hay una cosa muy importante. Hemos revertido la dirección de la energía sacra, es decir, en vez de entiendo yo, ¿no? En vez de dirigirse hacia el laringio, se revierte y entonces hay como una sobreestimulación del sacro y entonces hay una generación de superdesarrollo de la naturaleza animal y de las funciones de la humanidad común. Si quieren continuamos y después comentamos con esto. Acá puse el gráfico porque como lo menciona, ya lo habíamos visto. Lógicamente, Perdón. gracias. Lógicamente, mucho más podrá agregar a lo anterior, pero el tema requeriría un cuidadoso análisis, dilucidación y fraseología que el tiempo no lo permite o no podría mantenerse la continuidad establecida para este tratado. Entonces, acá para recordar el gráfico de No, los ya va, puntos. un momentito, no. El gráfico, sí, está bien. Pensé que me había equivocado. Está bien, continúa, sí, sí. Ya. Bueno, el maestro dice, tampoco puedo decir mucho referente al centro de la base de la columna vertebral. Sin embargo, antes de dar cualquier posible información fructífera, quisiera decir que el diagrama de la página 126, de la de los centros y los lotos, representa el punto de evolución alcanzado por un discípulo y no por un iniciado avanzado. No es tampoco la descripción del ser humano común. Lo indica el hecho de que el reflejo en la cabeza del centro cardíaco
se está dando vuelta hacia arriba en respuesta a la creciente actividad del centro cardíaco y que el centro ajna está clara y exactamente definido, demostrando una personalidad integrada y coordinada. Por lo tanto, no es el diagrama de los centros de una persona común o no evolucionada. Ok, entonces, em, acá está hablando más, está dando más información sobre el diagrama que ya habíamos visto, que representa la evolución de los centros para un discípulo. Dice, pero recalca, se entiende que no es la descripción de un ser humano común por todas estas referencias que hace, donde el cardíaco empieza a voltear sus pétalos hacia arriba, ¿verdad? El, 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 el ajna está claramente definido y que por lo tanto no corresponde a la evolución de una persona común. Pero ¿cómo sería el diagrama para un iniciado? Me pregunto yo, ¿no? No por un iniciado avanzado. Estamos hablando de, no sé, tercera, cuarta, quinta, por lo menos cuarta, quinta iniciación, vamos a decir. ¿Cómo sería? Creo que sería difícil plasmarlo en dos dimensiones, porque ya estarían las energías así en multidimensional, los chakras. Claro, claro. Sí. Y muy activa la fuerza, muy sutil y muy activa la fuerza, por ejemplo, del centro coronario, ¿no? Ujú. Con su centro monádico más expresivo, más fuerte. Bueno, y con este punto pues termina el sacro. Con este punto terminamos el centro sacro. Ajá. Estos diagramas solo pueden describir un punto de culminación, pero debe recordarse que tales puntos no son realizaciones estáticas, sino que están precedidos por fases y etapas de actividad que producen constantemente resultados cambiantes y aspectos variables de los centros. Esto, a su vez, son precedidos por otros ciclos de movimiento, de cambio y de una renovada liberación de energías. Los efectos de las causas que subyacen profundamente se convierten ellos mismos en causas, pues en el ciclo de manifestación no existe nada estático, fijo o determinado. Esto es algo muy importante. En consecuencia, no se dejen engañar por los momentos aparentes de realización. Solo son preludios para el cambio, pues tal es la ley del ser. Bueno, esta es la primera vez que oigo hablar de la ley del ser, ¿no? Eh, que de alguna manera es la ley que seguimos para esa realización monádica de nuestro verdadero ser, ¿no? Eh, y como puntualizó Siham, todos estos centros son cambiantes, se mueven, pasan por ciclos,
pasan por una renovada liberación de energías. Entonces los efectos de las causas se transforman en causas de otros efectos y así, ¿no? No hay nada estático, lo tendríamos que ver todo fuera de dos dimensiones, de una figurita de lotus, realmente. Eh, Creo que bueno, eso es bien importante, ¿no? Y Y también, los colores también, ¿no, Dianita? Los colores que se irradian, se mezclan y entremezclan y son colores que nuestros ojos no perciben. totalmente, totalmente, sí, totalmente. Y cómo esos despertar de esos colores también tienen que ver con la naturaleza de rayo, de tanto de la personalidad como luego del alma. Entonces, creo que es mucho más complejo de lo que podemos ver hoy, ¿no? No sé si hay algún otro comentario de este último párrafo que hemos leído sobre la unión. Hemos hablado de la unión y hemos hablado de este gráfico discipular para el discípulo y que nos advierte que no son estos gráficos, no los podemos tomar como estáticos, como algo estático, planar o bidimensional solamente. Bueno, si no hay más preguntas, podemos comenzar con el último centro, que es el de la base. Lo voy a pasar para adelante para... Bueno, vamos a comenzar con el centro base. Lucía, ¿estás cansada de hablar? No, o tal vez si alguien más quiere leer, sigo entonces. Gracias. 7. El centro en la base de la columna vertebral. Este centro, ante todo, está controlado y regido por la ley del ser, ya mencionada, y rige cuando el espíritu y la materia se unen. Y la materia, la Virgen María, bajo la influencia del Espíritu Santo, la energía del vehículo etérico, es trasladada al cielo, donde, tal como lo expresa la fraseología cristiana, se sentará al lado de su Hijo en el hogar del Padre. Este centro está ubicado en la base misma de la columna vertebral y sostiene a los demás centros. En la época actual se halla relativamente pasivo porque solo entra en plena actividad por un acto de voluntad dirigida y controlada del iniciado. Responde únicamente al aspecto voluntad y durante la encarnación, la voluntad de ser constituye el factor que en la actualidad controla su vida y produce sus efectos cuando nutre y dirige el principio vida de la materia y la forma. De la misma manera en que el principio vida está situado en el corazón, también la voluntad
debe, De ser. también la voluntad de ser está situada en la base de la columna. Se han dicho muchas y peligrosas cosas vanas acerca de este centro, y todo el tema del juego kundalínico ha demostrado ser una fábula fantástica y atrayente para los pseudo-ocultistas del mundo. El verdadero ocultista en entrenamiento nada tiene que hacer con el fuego kundalínico, que comúnmente se lo entiende. Solo puedo aclarar ciertos hechos y al mismo tiempo debo abstenerme de indicar modos y métodos para despertar la actividad de dicho centro, debido al extremo peligro que involucra cualquier trabajo prematuro sobre este centro básico. Lo único que puedo hacer es exponer una serie de observaciones que las comprenderán correctamente aquellos que conocen, y son muy pocos y raros, lo cual ayudará a pensar a quienes están en entrenamiento y les dará un cuadro más completo que protegerá del desastre al ignorante. Haré estas observaciones lo más clara y brevemente posible, pero prácticamente no daré explicación alguna al margen. Bueno, esta es la introducción al centro base, regido por una ley, la ley de ser, la ley de ser. Yo no sé si en algún libro estará expuesto la ley de ser, no sé. Ya mencionada, y rige cuando el espíritu y la materia se unen. Y la materia, la Virgen María, bajo la influencia del Espíritu Santo, que es la energía, el Espíritu Santo es la energía del vehículo etérico. Qué bonito, porque eso nos comunica con todo a nivel cósmico. Es trasladada al cielo, o sea, la casa del Padre, la mónada, donde se sentará al lado de su Hijo en el lugar del Padre. Ok. Este centro, acá hay una palabra interesante. Este centro está ubicado en la base de la columna vertebral y sostiene, fíjense que está en itálica. Cuando se pone en itálica alguna palabra, es porque hay un significado subyacente a esto. La base, el centro base, fíjense, es el que sostienen todos los demás centros. Tanto los 7 centros principales, como los 14, como los 21, como todo, lo sostiene. En la época actual está relativamente pasivo, porque solo entra en actividad por un acto ya de un iniciado, el que tiene un acto de voluntad dirigida, con un propósito y controlada, ¿verdad? Iniciado. Responde únicamente al aspecto voluntad, la cualidad del Padre, del poder, primer rayo. Y durante la encarnación, la voluntad debe ser, la voluntad de ser constituye el factor que en la actualidad controla su vida y produce sus efectos cuando nutre y dirige el principio de vida de la materia y de la forma. Entonces, así como el principio vida está en el corazón, la voluntad
la ubicamos en la base de la columna. Y de ahí pasa al concepto del fuego de Kundalini, la serpiente enrollada. El verdadero ocultista en entrenamiento nada tiene que hacer con este fuego kundalínico. O sea, ya esto está claramente expuesto por el maestro de K. Solo él va a aclarar ciertos hechos, pero va a abstenerse de indicar modos y métodos para despertar ese fuego kundalínico, debido al extremo peligro que involucra cualquier trabajo prematuro sobre este centro base. Creo que ya tenemos algunas ideas acerca de los peligros de despertar prematuramente este centro. Es fuego puro y en algún lado describe la potencia de ese fuego, ¿no? Como 5.000 millones de soles, algo así. Entonces, ¿algún comentario antes de pasar a las observaciones que va a dar? Sí, aquí quisiera comentar esto de la ley del ser, me parece que es la ley de la existencia, es lo que mantiene al ser en existencia, porque es la energía de la vida misma. En las terapias, cuando hacemos bioenergética, en este centro, en personas que están así, sin ganas de vivir, se trabaja un poco en relación a encajarse con la vida, ¿ya? Entonces, eh, este centro mantiene la voluntad de vivir, o sea, yo existo. Diferente del plexo solar, que si yo siento, del centro cardíaco, que es yo amo, o del centro ajna, que es yo pienso, etcétera, ¿no? Y la curiosidad aquí es del que la forma como se eleva el kundalini ya cuando se une con el coronario es similar al signo de la medicina. Esa corriente, ida y pingala, ¿no? Que sube y baja y tiene las dos alitas que representan al centro ajna. Es curioso, ¿no? El símbolo. Eso nos hace ver cómo la sabiduría de las edades, todo está expresado en símbolos. Sí. Entonces, básicamente, este centro dirige el principio de la voluntad de ser. Por eso es el reflejo de la energía que también rige el centro coronario. Por eso se une lo de más abajo con lo de más arriba, espíritu y materia. Eso. Así es. Es como que fuera el primero que se va a crear de alguna manera, ¿no? Porque sostiene a todos los demás centros, pero es pasivo porque es el último que se va a despertar. Exacto. Mantiene la vida, ¿no? La vida y la existencia de la encarnación, yo aquí, yo ahora, es mantenido por justamente este centro. Así es. Bueno, vamos a ver por la hora que ya terminamos, pero por lo menos vamos a leer esto. A ver. 1, 2, 3 y 4. Sí, vamos a leer estos 4 puntitos antes de cerrar.
1. Este centro básico es el punto donde, de acuerdo a la ley evolutiva, se unen el espíritu y la materia, y la vida se relaciona con la forma. 2. Es el centro donde el dualismo esencial de la divinidad manifestada, el hombre o logos planetario, se une y produce la forma. 3. La naturaleza de esta divinidad es solamente revelada cuando el segundo aspecto ha completado su trabajo por medio del tercer aspecto, pero bajo la voluntad rectora del primer rayo, Aspecto. del primer aspecto, perdón. 4. Es el centro donde la serpiente de Dios experimenta dos transformaciones. A. La serpiente de la materia permanece arrollada. Me B. imagino que es enrollada, no estoy muy segura. Lo veo en el libro. Sí. Dice arrollada también, Ah, sí. Bueno, pero debe referirse a que está enrollada, ¿no? claro, sí. B. Dicha serpiente es transformada en la serpiente de la sabiduría. C. La serpiente de sabiduría es trasladada y se convierte en el dragón de luz viviente. Bueno, creo que todos estos puntos son muy profundos y se me ocurre, ya mandé la foto al chat, cuando me desconecte de la computadora es que me podré conectar con el celular, para que lo pensemos para la próxima clase. No sé por qué no me bueno, no sé por qué no me marca. Bueno, no sé. Vamos a tratar de pensar sobre estos 4 puntos para exponer pues lo que nos parece la próxima clase, ¿sí? Porque son afirmaciones bastante profundas, si les parece. Y ahora Sí, sí, claro que sí. vamos me tienen que decir si ven el cuadro, porque muchas veces desaparecen. ¿Ven el mantra? ¿Lo ven el mantra en la pantalla? Bueno, ¿quién quiere Sí, entonces cerrar la clase de hoy? Candidato. eu posso. Gracias, Aurora. Mantra de contato. Conhecemos, ó Senhor de vida e amor, a necessidade. Comove novamente nossos corações com amor, para que também nós possamos amar e dar. Om. Bueno, continuamos entonces con el último centro, el base, el de la base. La próxima clase tenemos tarea para profundizar, también ver si encontramos la ley del ser expuesta, no sé si la podemos localizar. Y bueno, gracias a todos por este estudio grupal. Gracias, Dianita. Gracias a Muchas gracias. Gracias. Buenas noches.
Que descansen, hermanas.